Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy José Trader y en el nuevo vídeo de hoy vamos a hablar sobre unos indicadores adelantados. Ya hice un vídeo sobre ello hace unas semanas, pero hoy vamos a tratar un tema diferente y es algo sobre lo que utilizo día a día para tomar las decisiones estructurales de la cartera, si estás más largo, estás más corto o directamente no estás en el mercado, y a partir de ahí sacas conclusiones. Voy a compartir una pieza de información bastante interesante que descubrí hace tiempo y seguro que os gusta, ¿vale? Así que no olvides suscribirte a mi canal para más vídeos como este. Y vamos con ello. Hoy os he traído aquí una idea sobre la que estuve trabajando en su momento, por información que estuve recibiendo de mucha gente que escribía. Y me di cuenta de que al final el mercado está correlacionado, ¿no? Cada activo está correlacionado con otros activos y viceversa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay veces que unos activos reaccionan antes que otros, unos activos reaccionan de forma inversa a otros, y busqué si había alguna forma de sacar algo de provecho en ello, y existe una cierta relación importante en lo que os voy a presentar hoy y sobre lo que seguramente podéis vosotros investigar. Ya sabéis que al final esto es trabajo duro, eso os lo dejo para vosotros y sacad conclusiones si esto puede parecer la pena, ¿vale? Aquí os presento tres gráficos, vamos a trabajar con algunos más en la plataforma de Thinkorswim. El del SP en la izquierda, los bonos de largo plazo en el centro, y luego tenemos el petróleo en la derecha. La idea que yo os presento se basa principalmente en dos ideas, ¿vale? Una se llama correlación y otra en beta. La correlación es lo que hace que un activo se mueva en la misma dirección o en los mismos, en la misma dirección o de forma inversa a un activo principal. Por ejemplo, si nosotros vemos que el SP sube, ¿qué correlación tienen los bonos? Pues normalmente los bonos suelen tener una correlación inversa, en ciertas ocasiones tienen una correlación directa, ¿vale? Ese tipo de idea es lo que quiero que intentamos. El petróleo es lo mismo. Y luego tenemos otro concepto que se llama beta. Y la beta es cuánto se suele mover un activo cuando, por ejemplo, el índice se mueve. Es decir, por ejemplo, si el SP se mueve un 1% y Apple sube un 2%, significa que la beta de Apple es de 2, ¿vale? Que se mueve el doble de lo que se mueve el SP en términos normales. Esto lo dejo a vosotros investigarlo, ¿vale? Pero al final lo que quiero que entendamos es que hay muchos activos dentro del universo del mercado que nos ayudan a descubrir si hay ciertas correlaciones que nos ayuden a ver si hay alguna forma de comprender que el mercado se va a mover en una dirección o en otra, o está haciendo un movimiento falso o no en esa dirección. Y eso es algo que creo que es fundamental, ¿vale? Al final, nosotros tenemos que sacar qué indicadores nos están ayudando a ver si el mercado está haciendo un movimiento u otro, ¿vale? Por ejemplo, yo para el SP, por ejemplo, suelo utilizar un indicador que al final es otro índice, que es el Russell, ¿vale? RTY, para quien no lo conozca, o el IWM para los ETF, ¿vale? Si nosotros vemos el IWM y nosotros vemos el SP y nos fijamos en cómo han reaccionado cada uno de ellos y lo que han estado haciendo, nos damos cuenta que el Russell hizo el máximo el día 13 de septiembre, el SP lo hizo el día 19 de septiembre, pero para el día ya 19 de septiembre el Russell llevaba bajando ya 4 días, ¿vale? Y ya el Russell nos iba diciendo, oye tío, esto está débil, esto está débil, esto está débil, y nos va advirtiendo de que la debilidad que está existiendo en el mercado es potente. Pero en cambio, fijaros lo que ocurre el día 2 de octubre, hace 3 días. El día 2 de octubre el SP se pegó un piñazo de la leche, ¿vale? Pero en cambio el IWM, que era el índice que era más bajista de todos, fijaros que no bajó tanto, ¿vale? Es decir, lo que quiero que entendamos es la comparación de los movimientos que existen entre ciertos índices o ciertos activos, como los índices propios o por ejemplo los bonos, y esos movimientos nos van a adelantar que haya más fuerza o menos fuerza, ¿vale? Una de las cosas por las que estuve alcista a final de septiembre fue porque el Russell se puso bastante fuerte. Y, al principio de septiembre fue porque el Russell se puso bastante fuerte y el SP en cambio seguía ahí como intentando romper estas zonas, ¿vale? El SP rompió entre el 4 y el 5 de septiembre, pero en cambio el Russell, si lo vemos, empezó a tener muchísima fuerza desde que empezó a salir desde mínimo el 28 de agosto, ¿no? Entonces es como, sí, bueno, estaba retrasado porque era el más bajista de todo, pero empezó a tener mucha fuerza y nos indicaba que había algo ahí detrás que podía levantar el mercado para arriba. Al final lo que quiero que veamos es que lo mismo que os digo que
si miramos el Russell y miramos el S&P, nos damos cuenta que muchas veces el Russell adelanta al S&P y el S&P 2 o 3 días después empieza a hacer ese movimiento. Existen otros activos que van a ir confirmándonos o no que las cosas están ocurriendo directamente o no en el mercado, ¿vale? Os voy a presentar un ejemplo que me gusta mucho siempre. Mira, como tengo posición en oro y tengo posición en el S&P, pues bueno, quizás está un poco secada, pero bueno, me da igual. La situación es la siguiente, ¿vale? Vamos a mirar, por ejemplo, en esta última semana lo que ha estado haciendo el S&P, ¿vale? Desde el día 17 de julio, ¿vale? 17 de julio, vamos a mirarlo por aquí, los bonos, 17 de julio también, y el oro, ¿vale? La verdad es que esto, pues, no me lo he preparado, simplemente quiero que veamos un ejemplo de esto. Lo que estamos viendo aquí es que el oro, desde el día 17 de julio, tiene una subida fuerte hasta el día 26 de agosto. Tenemos los bonos desde el 16 de julio hasta el 26 de agosto, clavado también. Fijaros, los dos movimientos idénticos, ¿verdad? Pero en cambio, si nosotros miramos el mercado del S&P, vemos que el día 26 de agosto, bueno, esto ya intentó subir, pero bueno, el día 26 de agosto estamos aquí, el S&P estuvo bajando, ¿vale? ¿Qué es lo que os quiero decir con esto? Lo que os comentaba antes, la correlación. La correlación de los bonos y el S&P suele ser inversa. Es decir, cuando nosotros vemos al S&P subir, normalmente los bonos bajan y viceversa. Esto antes no era así. Antes lo que se veía hace ya bastantes años era que cuando subía el S&P subían los bonos y cuando bajaba el S&P bajaban los bonos. Pero bueno, esa época ya ha cambiado y por ahora no creo que volvamos a esa época de aquí a bastante tiempo. Entonces, ahora mismo la correlación es inversa. Es decir, tanto el oro como en los bonos vamos a tener una correlación inversa con el S&P. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una circunstancia, por ejemplo, que esto lo comento muchas veces, sobre todo en la trading room, ¿vale? Porque son cosas de operativa, de percepción del mercado que tienes que ver en directo. Y entonces no me gusta hablarlo en otras situaciones, porque siempre es muy fácil hablarlo a toro pasado, pero cuando lo estás viendo en directo es muy complicado que eso se pueda ver. Y me gusta comentarlo porque es una de las herramientas interesantes, ¿no? Y te das cuenta que cuando los movimientos de tipos de interés se producen, por ejemplo, estoy hablando de cuando se produjo en julio, esa bajada de tipos de interés, o cuando se ha producido ahora en septiembre, los movimientos que se han estado produciendo son inversos. Vamos a intentar comprender esto. Cuando nosotros vemos una bajada de tipos de interés, lo que ocurre es que el mercado suele irse para arriba, ¿vale? Y lo que ocurre con los bonos es que también suelen irse para arriba y el oro igual. ¿Por qué? Porque al tener unos tipos de interés más bajos es más fácil que compremos esos activos, bajan los tipos de interés de los bonos, con lo cual sube el precio. También es más fácil comprar oro por el miedo a la inflación y todo eso, porque tienen los tipos más bajos, y el S&P sube porque el coste de financiación es más bajo para las empresas y al final acaba subiendo. Digamos que los tres activos con respecto a los tipos de interés tienen la misma correlación, es decir, si suben los tipos de interés, todos los activos bajan, y si bajan los tipos de interés, todos los activos suben. Es sencillo, ¿vale? Yo sé que a lo mejor os perdéis, pero es simplemente que veáis este vídeo 7 veces y seguro que os pilláis la idea. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay ocasiones en las que esas variaciones de tipos de interés te dan una falsa impresión de lo que están haciendo. Me explico. Si nosotros miramos lo que está pasando desde el día en que se bajaron los tipos en septiembre, nosotros nos encontramos que los bonos estuvieron descontando ese movimiento como 15 días antes, más o menos, y después de la bajada de tipos lo que hemos visto en los bonos que ha sido subir, justo el movimiento inverso. Es decir, cuando nosotros vemos esa bajada de tipos de interés, vamos a encontrarnos una subida en el mercado, ¿vale? De bonos. Si vemos el mercado de oro, va a ocurrir exactamente lo mismo. Vemos cómo se descuenta y vemos cuando se bajan los tipos de interés, el mercado de oro se va para arriba. Pero en cambio, en el S&P no ocurre esto. Fijaros la diferencia. Es fundamental esto. Cuando se bajaron tipos de interés, el mercado debería de haberse ido para arriba. Pero en cambio, lo que hizo fue venirse abajo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Una forma de modificación de una correlación enorme que existe, es puramente macroeconómica, no existe otra, en la que tú estás viendo una variación en la ecuación, es una fórmula matemática, y te debería de llevar todos los activos al mismo lado, pero en cambio unos sí te lo llevan a un lado y otros a otro. ¿Qué es lo que os quiero decir? Pues tiene que haber algo dentro del mercado que está haciendo que eso no funcione, con lo cual ya estás viendo una luz roja y estás diciendo, tío, aquí pasa algo, ¿no? Te estás advirtiendo de que algo está mal. Nadie te va a decir, con esto que os estoy comentando, nadie te va a decir, esto va a pasar. Nadie te va a decir eso, ¿vale? Todos los indicadores que yo os estoy proponiendo aquí, y ahora después enseñar alguno más,
no te van a enseñar qué es lo que va a pasar. Bien, lo que te va a enseñar es que existe una alta probabilidad de que eso que suele ser siempre así no está ocurriendo por algo y tienes que estar atento de por qué ese algo no está ocurriendo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a echarle un ojo al petróleo. En el petróleo hay varias cosas interesantes, ¿vale? Una es la estacionalidad, pero también un poco el movimiento de los mercados, ¿no? El petróleo normalmente desde principios de junio suele bajar hasta diciembre, más o menos, ¿vale? Pero en cambio tuvimos ese evento, ¿no? Del petróleo que ya os comenté que estaba bajista, cuando atacaron esa central en Arabia. Al final te das cuenta de que esas modificaciones y esas correlaciones que tienen que existir en el mercado a veces se modifican. Se modifican por cualquier motivo. Puede ser por un rumor, por una noticia, o simplemente porque al mercado le sale de ahí mismo, ¿bien? Y nos crea una idea de lo que puede llegar a pasar en el futuro. Simplemente porque nos cambian el chip en un momento dado, rompen niveles de resistencia de soporte, ¿vale? Toda la gente está mirando esos niveles, te cambian ese chip, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los niveles de máximo que se hicieron en junio en el petróleo. Entonces, te cambian ese chip, cambias tu perspectiva y pierdes la objetividad. La objetividad era sencilla, el petróleo debería de seguir bajando hasta diciembre. Fin de la historia. No tienes más que complicarte. Cada vez que sube el petróleo, ahora mismo, aunque puede ocurrir un evento contrario, la probabilidad es que tienes que estar corto, ¿no? Y más si estamos viendo, por ejemplo, un proceso de debilitación en la economía o datos malos, ¿no? Pero en cambio el petróleo se fue fuerte para arriba. Este tipo de indicadores, antes el petróleo era un indicador fundamental para el S&P. Yo me acuerdo que el S&P se movía, el futuro del petróleo se movía 5 o 3 minutos antes, se iba en una dirección y el S&P de atrás, ¿vale? Cuando había una noticia rara, el petróleo iba 2 o 3 minutos antes y sabías perfectamente que el S&P iba detrás. Ahora ya no pasa eso. Quizás está más viejo el petróleo. Pero estamos viendo que si nosotros ponemos en una balanza esos activos, nos van a ayudar a comprender que los movimientos de otros activos son proporcionales o no a lo que debería de ocurrir. Yo no os voy a decir todo lo que tenéis que saber porque no lo voy a decir, porque eso es vuestro trabajo. El mío fue también descubrirlo y lo estoy compartiendo con vosotros. Bueno, al final tenéis que descubrir qué es lo que hay detrás de ese tipo de movimientos, ¿no? Hay movimientos en otros activos, muchos activos, pero al final existe esa concepción que nos dice, no, que cada activo es independiente y que se mueve y todo el rollo. No es así. Todos los mercados gordos, ¿vale? No me estoy refiriendo a una acción, todos los mercados gordos están interrelacionados. Entonces nosotros debemos de saber cuáles de verdad están interrelacionados y por qué. Por ejemplo, el mercado de bonos y el S&P es un ente prácticamente, y el oro igual. El oro, los bonos y el S&P son tres activos que están íntimamente correlacionados. Y si ves que existe un problema en uno de ellos o en dos de ellos, sabes que hay un problema en el tercero, cosas así, ¿no? Y eso es algo sobre lo que yo me baso todos los días. Todos los días revisamos qué es lo que está haciendo un activo, qué es lo que está haciendo otro y qué es lo que está haciendo otro, por ejemplo, junto con los demás que no os voy a comentar. Simplemente vosotros buscarlo. Eso te va a dar una visión global de lo que está ocurriendo en el mercado. Teniendo una visión global, sabes lo que puede estar ocurriendo y que mucha gente no ve. ¿Por qué? Y os explico. Es sencillo. Vosotros, si os centráis solo en un mercado y estáis viendo solamente el S&P500, en el S&P500 hay muchas veces que los movimientos son falsos. Me acuerdo el jueves cuando bajó el mercado, se pegó un tortazo con el ISM. No sé si era el ISM o el PMI, pero bueno. Se pegó un tortazo con el dato, ¿no? Y dijimos, tío, tampoco ha sido un dato tan malo para desplomarse, ¿no? Vimos los demás mercados y dijimos, esto es un mínimo, pum, para arriba. Se acabó. Ya está. Ves lo que está haciendo el SP, ves lo que están haciendo los demás mercados y dices, tío, esto está aquí haciendo un mínimo o un máximo. Y el oro cuando se disparó ese mismo día, nosotros estamos ahora mismo largos de oro, desde el día antes del mínimo, estamos largos en oro y cuando se disparó y lo fuimos para arriba, lo dije, digo, bueno, puede pasar dos cosas, o cerramos hoy o nos esperamos a que haya una corrección y a lo mejor luego seguimos para arriba. ¿Por qué? Porque sabías que era máximo en oro, era máximo o casi máximo en bonos, que todavía no he hecho máximo, ¿no? Ayer estuvo subiendo. Los bonos estuvieron subiendo un poco, pero bueno, yo creo que están intentando hacer ahí un máximo. Y el mercado se dio la vuelta y se fue para arriba. ¿Ves la correlación, no? El oro, los bonos y el SP. Los tres tienen que hacer algo muy parecido ante la misma información. Si uno de ellos no lo hace, ahí es donde está la oportunidad. ¿Por qué? Porque al final acabará haciéndolo, ¿vale? Al final acabará haciéndolo. Y ese es uno de los puntos sobre el que creo que se puede indagar un poco, ¿vale? Hay algo también
interesante, y es cuando está el mercado nervioso o cuando está el mercado tranquilo. Cuando está el mercado tranquilo, la correlación que existe entre los activos es bastante buena, ¿vale? Es bastante buena, no se suele romper, suele ser muy proporcional, movimientos muy proporcionales entre los diferentes activos que hay, ¿vale? Cuando el mercado está nervioso y hay algo de chispa en el mercado, ya os dije que octubre iba a ser un mes diferente, que iba a moverse el mercado, macho, llevamos 4 días y decidme si no se ha movido el mercado, ¿no? Mucho más que todo septiembre entero. Pues bueno, seguimos en esa, ¿no? Al final te das cuenta que cuando el mercado se pone nervioso, que es con lo que está pasando ahora, el mercado se pone nervioso y ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el mercado es muy sentimental, la gente es muy sentimental, la gente se deja llevar por lo que está pasando, no deja lugar a la objetividad, simplemente, oye tío, esto está disparándose, pues me pongo aquí para arriba, ¿no? Tío, a lo mejor un máximo y simplemente te estás dejando llevar por el momento. Entonces, aquí nos encontramos en esto, cuando el mercado está nervioso, hay veces que los movimientos se sobredimensionan, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del movimiento alcista en bonos que llevamos teniendo en estos 4 días. Es súper curioso, pero bueno, ves ese movimiento alcista en bonos y dices, esto debería haber separado el jueves, pero en cambio el viernes se mantuvo en máximos, ¿no? ¿Y qué es lo que os quiero decir? Que cuando el mercado está nervioso, muchas veces intentamos coger una zona para entrar largo, ¿no? Yo empecé a entrar largo en el SP el 2, ¿vale? El miércoles. Y el jueves estuve 100% seguro de que era la mejor opción ponerse largo y que no íbamos fuerte para arriba. Pero el día 2 ya veía que era factible que nos fuéramos para arriba y empecé a apostar. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y lo que quiero que intentamos de esto, del error, bueno, no fue un error porque acabamos ganando dinero, pero el día siguiente acabó bajando más, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Que a veces tú en tus estimaciones piensas que se va a parar en zonas de, en mi caso, 90 más o menos, 890, y al final acabó bajando casi 40 puntos más, ¿no? Es decir, esa sobreestimación de esos movimientos por el nerviosismo del mercado, justo junto con la correlación que existe en esos activos, te ayuda a decir, bueno, a lo mejor hay que levantar el acelerador, esperarte a que de verdad se vea un mínimo potente y luego meterte para arriba a ver si pega el trayazo esto para arriba, ¿no? Al final es esa idea, ¿no? Es una idea un poco compleja de unas piezas del puzzle que se están juntando todas a la vez, pero no sabes cuál de ellas tiene la razón. Pero con un poquito de experiencia, un poquito de tiempo, seguro que le sacáis algo de jugo a esta información. Y si no, pues bueno, quien sepa sacársela seguro que sabe que algo bueno le he dicho, ¿vale? Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado. Espero que octubre vaya bien. Por ahora seguimos bastante bien. Vamos a ver si somos capaces de mantener el ritmo. Y listo, nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, muchísimas gracias. Y ya sabéis que si os gusta, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros a mi canal y darle a me gusta. Nos vemos en el siguiente y hasta luego.